Volvemos otra vez al estudio de Santiago, a la reflexión y el análisis de Santiago. Muy bien, hace 8 días estábamos hablando sobre ¿qué? Sobre Génesis, ¿cierto? Y acabamos allí el capítulo 19. ¿Seguro? ¿No era el 18? 19. ¿O era el 20? Ok. Muy bien, epístola de Santiago. Vamos a hoy a leer, abramos nuestras Biblias. Jacob, Santiago. Y vamos a ir al capítulo 4. Capítulo 4 de Santiago. Capítulo 4. Vamos a leerlo de manera antifonal. Entonces, William, puesto en pie, dirige y el resto lo seguimos. A ver. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, atacad y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligiros y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ir en el capítulo 4 y vamos a tomar el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a hacer esas dos divisiones en el estudio del capítulo 4 de Santiago. He propuesto un título que tiene mucho que ver con, inclusive con lo que hablábamos anoche, ¿sí? Entonces dice, una vida controlada por el mundo es lo que presenta realmente algo de esta porción bíblica, una vida controlada por el mundo. Vamos entonces al versículo 1, ¿sí? ¿Cómo es una vida controlada por el mundo? Cuando yo digo que algo tiene control, ¿sí?, sobre algo, ¿qué me deben entender ustedes? Eso. Cuando algo tiene control de algo, eso quiere decir que yo ya pertenezco a otro, que hago de acuerdo y conforme a lo que otro está queriendo que yo haga. ¿Se han sentido así alguna vez? ¿Por qué? Si la vida no, sino la Biblia nos enseña a estar en libertad. ¿A libertad todos somos llamados? ¿No dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Entonces, ¿por qué nos permitimos o por qué permitimos que todavía existan controles sobre nuestra vida? No estoy llamando a una vida de libertinaje, mucho más, no.
nada por el estilo. Estoy llamando a hacer un análisis de nuestra vida, que debe ser puntual y adecuada en relación a examinarnos enfrentados con la Torá o con la Escritura. Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? A ver, entonces, hermana Esperanza, puesta en pie, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Eso es. Y ya con esto está dicho todo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? E inmediatamente pensamos en todos esos conflictos bélicos, todas esas situaciones de guerra que se están desarrollando y que estamos escuchando simplemente para validar, ¿cierto?, lo escrito en el texto de Apocalipsis, donde dice que en los últimos tiempos, ¿qué habrá? Guerras y rumores de guerra, ¿cierto? Pero podrían decir, bueno, pues siempre han existido, ¿o no? ¿Sí, pero qué? Sí, pero no como ahora. Porque ahora las naciones, el mundo entero está pendiente, ¿cierto?, de desarrollar conflictos con otros. Entonces tengamos cuidado. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Pero oído, porque el versículo aploma un poquito más. Guerras y los pleitos, ¿cómo? Entre vosotros. Luego entonces, el texto no está enfatizando en guerras bélicas. Lo que está diciendo el texto es otra cosa. ¿O es que ustedes desarrollan guerras bélicas acá? ¿A quién está hablando? Dice puntualmente, entre vosotros. Y si habla entre vosotros, está relacionando a los que seguimos las enseñanzas de Torá, a los que seguimos al Mesías. Entonces, el texto no está enfatizando en guerras bélicas. Dice, el sentido del contexto nos dice que tiene que ver con disputas entre los hermanos. Yo doy gracias a Dios porque hasta el momento no ha salido una profunda guerra entre los hermanos que aquí se congregan, ¿sí? ¿Cuántos llevamos ya reuniéndonos? 2 años, llevamos para 3 años, ¿cierto? Sí, casi 3 años. Luz Adela la de las cuentas, pero casi 3 años. En 3 años no han existido así conflictos profundos, severos, como los que manifestábamos o veíamos en otras congregaciones que tuve la oportunidad de dirigir, como ustedes o algunos de ustedes saben. Esos sí eran al estilo de guerras, donde las personas casi que hacían un rigor cuidadoso de los movimientos que iban a realizar contra sus hermanos. Conocí personas que detallaban cuidadosamente la ficha a mover, ¿cierto? Porque si van en rastre contra una persona, varias personas o contra una congregación. Algunos de los de acá son testigos de eso. Y han venido aquí personas de las anteriores congregaciones y he tenido que decirles, si se desmancha, si se despercude, ¿cierto?, de la herencia de las otras iglesias, con mucho gusto puede venir. Pero no queremos conflictivos, no queremos personas que contribuyan al problema, no, queremos personas que solucionen, ¿sí? Entonces ese es el sentido, disputas entre hermanos, nada que no se pueda solucionar, por lo menos acá. Pero el texto apunta y relaciona directamente eso, habla de esos conflictos que o de aquí en adelante de pronto, o en nuestras vidas, de pronto podremos tener. No en esa intensidad, esperemos, por voluntad del Señor. ¿Qué está causando todas las disputas y las peleas entre ustedes? Esta es una lectura K2. ¿Qué está causando todas las disputas y las peleas entre ustedes? ¿No será por sus deseos que batallan dentro de ustedes? Dice, como
hace una traducción, ¿cierto?, que nos da de pronto un poquito más de claridad y lo muestra de manera como de interrogación, como efectivamente está. Es una pregunta, y si es una pregunta, ¿qué debo hacer? Cuando la Biblia, o cuando en la Biblia se presenta una pregunta, ¿qué es lo que primero que debo hacer? ¿Pasárselo al vecino? No. Decir, mire, esta pregunta le cae como anillo al dedo. ¿Sí? ¿Es lo que debemos hacer? No, dejemos de escuchar la Biblia así. Y lo primero que debemos hacer es aplicármela en mi vida. Así que si me está diciendo el versículo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?, yo debo empezar a reflexionar, inclusive validar si tengo algún problema, algún conflicto o alguna cosa con uno de mis hermanos. Algo que posiblemente no es muy importante, pero que si se deja allí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se dejan las cosas o las inconformidades allí? Con el tiempo tienden a explotar, ¿cierto? Tienden a crecer. Por eso decimos aquí cuentas cortas, cuentas cortas. En el momento en que evidenciemos algo, lo debemos decir, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación del versículo, la interpretación, no, lo que dice el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, ¿cierto?, las cuales combaten en vuestros miembros. Miremos la palabra pasiones. La palabra pasiones, como sabemos, del griego 2237, palabra griega, y traduce, dice complacer, deleite sensual. Allá también apunta un deleite sensual. Algo que es sensual, ¿qué es? ¿Qué es algo sensual? Que seduce, ¿cierto? Que es seductor, ¿cierto? Que se mueve armónicamente y deleita en cierto momento alguna condición del ser humano. Por implicación, deseo, pasión, algo que inclusive, mire lo que define, ¿cierto? Produce placer. Y uno podría preguntar, venga, ¿cómo es que ahí está hablando de un conflicto entre hermanos? Y entonces, ¿de a dónde poder sentir placer? ¿Qué creen? ¿Cómo podríamos validar eso? Yo lo he visto con estos ojos que están detrás de las gafas, las cuales Dios ha permitido tener para poder mirarlos mejor. ¿Sí? ¿Cómo creen? ¿Cómo puede reflejar uno que sí en cierta medida hay placer? Les digo suavecito para que nadie escuche, que sea entre ustedes y yo. Y es que aquel me dijo, pero yo le respondí de esta manera, ¿sí? Y ese respondí de esta manera implícitamente tiene que orgullo, satisfacción, placer, ¿cierto? Casi que dice, le di su merecido verbalmente. Y me siento bien. Ahora, que uno dé una buena respuesta, pues está bien, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que lo encasilla en condición de tener placer en la acción? O que tuvo placer en la acción. ¿Qué sería lo que lo encasilla? Que continuamente lo está recordando. Y es que acuérdese cuando yo, y es que le dije. Entonces me lo dice a mí, luego se lo dice a otro, y luego me lo vuelve a repetir a mí. ¿O no? ¿O no? Entonces fíjese a dónde va. Vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, al interior, en nuestro cuerpo. Y involucra miembros. ¿Cuáles miembros? Los ojos, ¿cierto? La mente, el cerebro, el corazón, ¿sí? Muchas veces los gestos o las acciones.
Entonces tengamos cuidado. Vamos a Tito capítulo 3, versículos 2 y 3. A ver, alguien que me ayude. Podemos pedirle el favor a David, ¿sí? A David, nuestro amado hermano David al fondo. Tampoco. David, puesto en pie. Tito capítulo 3. De la infame que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecidos y aborreciéndonos unos a otros. Ok, unos a otros. Fíjense que empieza Tito, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, ¿sí se dan cuenta? Y autoridades, y habla de sujeción, una condición que en la juventud contemporánea está alejada, ¿cierto?, de la razón o del léxico de los muchachos. En este mundo nadie se quiere sujetar a nadie. Todo el mundo está buscando la libertad, que ya pasa al libertinaje. Y la sujeción no es opción para las nuevas masas de muchachadas que van llegando. ¿Cómo sonó? El chiste en términos de muchachadas, ¿cierto? Que van llegando. Espero que no sea en esta congregación esto. ¿Qué implica sujetarse? A las autoridades y a los gobernantes, ¿cierto? Que obedezcan, que estén dispuestos, ¿qué? A toda buena obra. ¿Qué implica sujetarse a las autoridades? A los gobernantes. A ver. Respetar el dominio que tienen, pues, por así decirlo, por encima de algo. Ok, respetar. Luego, ¿debemos respetar al presidente? Claro que sí, aunque no estemos de acuerdo con él. En muchas cosas o en todas, lo sabemos, ¿sí? Nos alejamos de lo político acá. Debemos respetar, ¿cierto? Inclusive orar por el alcalde. Claro que sí, porque es gobernante. Y quizás Dios le toque el corazón y obre en relación a las cosas que debe hacer. ¿Qué tal de las autoridades en la quejilá, en el grupo, en la congregación? ¿Quiénes son autoridades? Dígalo sin miedo. Pastor, capantiano. Ok. ¿Quién sería autoridad para mí? Pero Dios. Yeshua. Su papá. Ok, ojo, porque la Biblia se debe leer de todos los lados, ¿no? Entonces, mire, muchas autoridades. Primero, ¿cuál? Hashem, Dios, mi Padre, ¿cierto? El todo creador. Yeshua, el rabino. El rabino se convierte en autoridad para mí. Aunque si existieran algunas condiciones en las que no estuviera de acuerdo, es autoridad para mí. Pero también mi señor padre, mi señora madre, ¿cierto? Don Luis, ¿cierto? Con su aventajada esposa. Entonces fíjense que aún yo tengo autoridades. Pero en el campo espiritual, ¿quién cree? En el campo espiritual, Dios. El Señor, ¿cierto? El Señor. Y el rabino. Y el rabino. Entonces debemos ser claros y siempre, y esto es una enseñanza bíblica, siempre tendremos a alguien por encima de nosotros. Aunque nunca se le olvide que su papá, ¿cierto? Y su mamá son su papá y su mamá. Porque es que también he escuchado de líderes, no de siervos, hay diferencia. Saben que hago diferencia entre líderes y siervos, ¿cierto? Acá nunca existirán líderes.
de pronto siervos. ¿Cuál es la diferencia? Yeshua vino a servir. Yeshua vino a servir. ¿Cierto? Yeshua vino a servir. Porque eso es lo que hace un líder. ¿Cómo les digo? Servir. Entonces esa es la situación. Entonces he conocido de estos líderes que porque en algunas congregaciones les dan potestad de líder, entonces ya quieren ser más que su papá y su mamá. De pronto en los campos espirituales, y eso sí tiene condición, pero nunca su papá y su mamá dejarán de ser su papá y su mamá. Y no podemos ir por encima del mandamiento. ¿Cuál? Honra a tu padre y a tu madre. Nada que hacer. Por eso es que debemos orar continuamente por las familias, padres y madres que no nos acompañan hoy acá y que no creen lo que nosotros creemos. Para que la oración y la identidad y esa honra sea más pertinente. ¿Ya? Porque ahí sí es necesario agradar primero a Dios antes que a los hombres. Entonces en las cosas espirituales y de Dios, primero Dios. ¿Es claro? Entonces, que nadie, ¿cierto? Y continúa diciendo, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también, ¿qué? Éramos en otro tiempo, ¿qué? Mire la lista, ¿cierto? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Silencio todo el auditorio. Pregunta para los que se van a bautizar. ¿Qué es concupiscencia? Levanten la mano los que se van a bautizar y respondan. Los que se van a bautizar. Muy bien, Lina. Pero ya levantaron. A ver, Lina. Le ganaron, hermanos. Esto está bueno. No estoy segura. No. Muy bien. Ok, queremos escucharte porque eso ayuda a qué. Vale, el dudar no está mal. Pues creo que es bueno. A ver, dinos. Creo que es como todo lo que la carne pues pide, pues o sea. Sí. ¿Quién más alzó la mano? Muy bien. ¿Quién más alzó la mano? A David. Tengo entendido que son los deseos pues malos que se crean en el corazón y de ahí es que nace el pecado. ¡Ah! Perfecto, muy bien. ¿Ya? Así que casi la tenemos. Casi la tenemos. Muy bien, son esos deseos, ¿cierto? ¿Cierto? Esas ideas que nos acercan, ¿cierto? A los bordes del pecado. Y de la concupiscencia brota el pecado. ¿Cuándo brota? Cuando se comete. Muy bien, mi hermana. Muy bien, cuando se comete. Entonces, fíjese, son esos esclavos de la concupiscencia y deleites diversos. En esta frase, deleites diversos, ¿qué no puede caber? Todo lo que tiene que ver con qué, con lo que le agrada, con lo que se deleita, inclusive de las cosas más sencillas, ¿ya? Darle más prioridad a un partido de fútbol, ¿sí? Darle más prioridad a un hijo, a una esposa. Yo me deleito viendo una novela de ahora. Una novela. La ley del corazón. ¡Esa! Muy bien. Les muere por la boca. Mi hermanita, muy bien. Ok. Qué malo, ¿no? Hoy estamos agresivos. Mi hermanita la clase. Muy bien, está bien. Okay.
Acciones de corrección con la hermanita, porque novelas no llevan nada o no nos llevan a nada bueno, ¿cierto? Además que oído, su pastor también ve novelas. Y el problema de las novelas es empezar a verlas, ¿sabían? Porque después de que usted las empieza a ver, pero ahí, hermano, quieto, y usted corre, las graba. ¿Sí tuvieron la oportunidad de grabar novelas? Ok, yo nunca las grabé, pero ok. Pero ¿qué hay del partido, cierto? Ojo, hay que tener. Entonces, mire todo lo que encierra. Éramos. Yo quiero que hablemos así. Éramos. El decir éramos permite reconocer de dónde venimos. Y cuando yo reconozco de dónde vengo, glorifico a Dios. La verdad sí. Porque me hallo pecador. Porque puedo decir, tuve problemas. ¿Qué tipo de problemas? Los que sean. Pero éramos es una frase preciosa porque indica que ya no lo soy. Que ya no lo soy. Y luego el éramos es una conversación que edifica a una congregación. Porque testifica de la obra de Yeshua en su vida. Amén. Así que todos éramos, y mucho de lo que éramos no podemos hoy sacar pecho de lo que éramos, no. De hecho, muchas de esas acciones avergüenzan. Y muchas no las sabremos acá, pero el Señor sí las sabe. Él sí sabe lo que éramos. Entonces, puntual y claro. Dice, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia. La condición de malicia, ¿qué es? ¿Cuál es la malicia? ¿Por qué no maldad? ¿Cuál es la malicia? ¿Cómo es actuar con malicia? Eso es. Yo desarrollo el pensamiento, ¿cierto?, sobre la obra que voy a hacer, pero con una condición inclinada al mal, maquiavélica, si se quisiera decir. Aunque a Maquiavelo lo defienden varios, gallardamente, ¿sí? Como tantos locos hay en el mundo. Entonces, bueno, diversos deleites, dice, viviendo en malicia y envidia. Ojo con la envidia. La vamos a mirar. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, que no aguantamos ni vernos el uno al otro. ¿Eso es normal? Es normal afuera, pero no debería ser normal en el cuerpo del Mesías. Así que no debe existir persona que no pueda mirar a otra y saludarla alegremente, ¿cierto?, con tranquilidad. Porque si yo saludo a alguien con tranquilidad, ¿cierto?, con el cual haya tenido problemas, eso demuestra que he perdonado como lo ordena el Señor. ¿Y cómo lo ordena? Perdonemos, ¿cierto? Porque si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Continuemos, entonces. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3. Erika, fuerte. Puesta en pie. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que era permitido, añadiendo las concupiscencias en prejuicios, porfía, anticipación y abominables idolatrías. Eso es. Esta es nuestra Biblia. Habla las cosas que generalmente son el hombre, ¿sí? Y fíjese que las habla con tranquilidad, no haciendo situación de alarma. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, ¿cierto?,
Entonces luego nos contextualiza con el tiempo que estamos pasando aquí en este mundo, ¿sí? Conforme a las concupiscencias de los hombres, ya aclaramos lo que es concupiscencia, ¿cierto? Ya no hay lío en cuanto a eso. Sino conforme a la voluntad de Dios. No soy dirigido por mi concupiscencia, sino soy dirigido por la voluntad de Dios. Y aquí todos ante eso decimos amén, ¿cierto? Amén. ¿De verdad? Porque decir que sigo conforme a la voluntad de Dios es a la voluntad de Dios. A ver, la voluntad de Dios no se parcializa. ¿Cómo así no se parcializa? Sí. No, yo quiero esta parte que cumplas, esta no, esta sí, esta no. ¿Sí? No está porcionada. La voluntad de Dios es una. Y su voluntad la encontramos en la palabra. Luego, seguir la voluntad de Dios refiere ¿qué? Obedecer totalmente su palabra. Y obedecer implica, ¿qué implica? Hacerla, cumplirla, que es donde está el problema. Porque en esta sala todos decimos amén, yo creo en la Torá, en los profetas y en los escritos en el Nuevo Testamento, amén. ¿Creemos? Amén. Amén. ¿Lo hacemos? Amén. Delante de Dios. Entonces vamos caminando hacia allá. Debemos esforzarnos a cumplirlo, ¿sí? Porque si nos esforzamos a cumplirlo, brillaremos y seremos testimonio, ¿cierto? En los que necesitan luz. Cada uno de nosotros. Esto no se trata solo del pastor, de la esposa del pastor, de los ancianos de la quejilá, ¿cierto? Del hermano más espiritual. Se trata de cada uno de nosotros en el medio en que nos desarrollamos. Trabajo, hogar, estudio, ¿cierto? Relación de familia, en todos los aspectos. Dice, sino conforme a la voluntad de los... Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Importante. ¿Qué está diciendo? Ya suficiente tiempo para hacer y actuar, desarrollar, apropiar lo que hacen los gentiles. ¿Qué hacen los gentiles? Samara, ¿qué hacen los gentiles? Gentiladas, ¿no? Muy bien, gentiladas, 2 puntos. Guardar el domingo. Muy bien, Samara. Ok, yo sé que tiene la respuesta. Eso se llama pánico escénico. De todo y un poquito más. Todo lo que no es agradable ante los ojos de Dios, como también pueden estar adorando a Dios, pero hacen todo lo contrario. Hacen todo lo contrario. Cosas de gentiles, ¿cierto? Matan, mienten, ¿cierto? No siguen la voluntad de Dios, presentan excusas ante las reflexiones bíblicas, ¿cierto? Quieren siempre mostrarse bien delante de los otros. El ego y el orgullo es continuo. Eso es lo que hacen los gentiles. Eso es lo que hacen los gentiles. Dice, ¿andando en qué? Oído, ahí está la lista. Primera, ¿cuál es? O sea, no seas. ¿Qué es la lascivia? Sí, pero más profundo. ¿Ya? Tiene que ver con la contaminación del deseo carnal, ¿cierto? Eso es el deseo.
concupiscencias, ya lo miramos, embriagueces. Pero oído, no solo el término enfatiza el licor. ¿Qué hay de las drogas? ¿Qué hay de las drogas? ¿Qué hay de la pornografía? ¿Qué hay de la música por fuera de la voluntad de Dios? ¿No es una persona embriagada en el mundo? Con esa condición. Dice orgías, no hay que explicarlo, eso sí todo el mundo lo sabe. Relaciones sexuales con varios al tiempo, con varios y varias, ¿cierto? Eso. Esta mañana el rabino estaba diciendo de este canal allá en ¿dónde era? Una aplicación Que presentaban eso ahora por el reality. Bueno, menos mal yo no escuché eso. Me he dañado mis castos oídos. en Australia. Pero, o sea, Pero es estaba diciendo normal. de lo que está contaminado el mundo terriblemente. No, es más, no. Si yo les contara disipaciones, ¿cierto? Y abominables idolatrías. Así que van en torno a la idolatría, pero además con un anexo que es ¿qué? Dice abominable idolatría. ¿Y cuál es la diferencia o el acompañamiento? ¿Qué hace diferencia el acompañamiento? ¿Qué es lo abominable delante de Dios? Lo que está impuro completamente, ¿cierto? ¿Ya? Condición de sangre, condición de comida no kosher, condición de muchas otras cosas. ¿Ya? Entonces, pensemos en eso, tengamos claro eso. Dice el versículo 4, Luisa, léalo, versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraje. ¿No es normal? ¿No es normal eso? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pero oiga, pero usted sí es bien raro, ¿cómo es que no se come ese pedacito de cerdo? ¿Qué mal le hizo el cerdo? A ver, ¿qué mal le hizo el cerdo? Es más, mire, yo me como este pedacito y no me pasa nada. ¿Sí ve? A las personas les parece extraño, chistoso, si se quiere. Muchos me dicen, cuidado con la barba y la sopa, Rubén, me dicen en la universidad, ¿cierto? Entonces he tenido una práctica y ahora me la amarro. Entonces ya me dicen, oiga, amárrese la barba. ¿Sí? Se la amarra uno y dice, pero ¿sí ve cómo se ve de bien? ¿Les parece raro que usemos barba? ¿Les parece raro que no comamos ciertas cosas? ¿Les parece raro que guardemos desde el viernes hasta el sábado por la noche? Rarísimo. Porque la propuesta es luego todos los días, ¿no los bendijo Dios? A ver, Erika, ¿luego todos los días no los bendijo Dios? No. Solo bendijo el séptimo. Desde la señal. Ojo que lo que les estoy dando son herramientas para dar respuesta. Cuando yo me bautizo, debo tener cosas claras como esas. ¿Cierto? Tengo aquí más preguntas. Estoy mirando a ver. Ok. Continuemos entonces. Vamos al versículo 2. Santiago capítulo 4, versículo 2. ¿Qué hora es? Uy, vamos a más rápido. Santiago. ¿Qué dice el versículo 2? Alberto Becerra, señor padre de familia. Santiago capítulo 4, versículo 2. Codicias y no tenéis, matáis y hacéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Eso es. Entonces, continúa el discurso muy puntual. Codiciáis y no tenéis. La propuesta de codiciar, ¿cierto? Es pasarse la vida codiciando lo que otro tiene, no permite que trabajes por lo tuyo, ¿sabías? Tomo eso como sí. Claro, porque uno, o sea, las personas que codician, mire aquella, ay, no sé qué, se detienen en evaluar y en examinar lo que otro tiene, queriendo, deseando tener las cosas. Y eso les quita el interés en lo que realmente deben hacer. Concentrarse en su propio trabajo para desarrollar las cosas que son propias o que están guardadas para nosotros. Esas bendiciones que están guardadas para nosotros. ¿Sí? Entonces, tengamos en claro eso. Ahí está la imagen, ¿sí? El pescador con su chalupita mirando lo que quiere. Mirando lo que quiere. Ahora, de entrada les digo, yo no quiero un barco de esos. Nah. Lo mío es el aire, ¿no? Es la tierra. No. Ok, entonces, ¿qué tal esta? Dice, codiciáis y no tenéis, ¿cierto? Matáis y ardéis de envidia. Increíble la condición con que la Biblia nos habla. ¿Qué propone? ¿Qué es arder de envidia? Es quemarse por dentro, ¿cierto? Es un deseo incontrolable que no se puede ni disimular, ¿cierto? Así como está allí. Generalmente la envidia aflora cuando hay esa diferencia. ¿Cuál diferencia? Ok, esa es la diferencia, muy bien. Cuando lo de uno está por debajo de lo de la otra persona, ¿cierto? Entonces, en ese orden. ¿Hay envidia cuando es al revés? Hay gente que no envidia la necesidad que la otra persona no tenga. Ok, es válido, es valioso. Hay gente que dice, yo tengo, por decir algo, yo tengo un carro, una marca. Chevrolet Swift. No, ese es la otro ejemplo, ya voy para allá. Uno que sea de mejor gama. A mí me encanta la Audi. Listo. Entonces, yo tengo un Audi, ¿cierto? Y resulta que el pastor compra un Chevrolet Swift, ¿cierto? ¿Es mejor el Audi o es mejor el Chevrolet Swift? El Audi. No, el Chevrolet Swift. Yo tengo mi... Bueno, mentira. Pero entonces, las personas, Cristian tiene razón, algunas personas sienten envidia hasta de eso, ¿cierto? Porque esa persona logró tener un carro, aunque ella tenga o esa persona tenga una condición mejor. Ojo, debemos cuidarnos de eso, ¿sí? ¿Cómo se ve? ¿Cuándo se ve eso? ¿Qué tal en los empleos? Yo tengo un buen cargo y nombran a otro y dicen que este como que ya me está pisando como que los... eso es envidia, ¿cierto? Cuidado, no es cuidado, es envidia. Porque lo decía en una enseñanza anterior, uno debe competir con trabajo, con honestidad, ¿cierto? Así es que se deberían desarrollar las cosas. Pero arder en envidia es el estado extremo, ¿cierto? Y la condición a la cual no debemos llegar nunca. Ojo que aquí está hablando a la congregación. Sí, señor. Bueno, pues uno primero, la codicia es un pecado. Y dice Job 5, dice, es cierto que al necio lo mata la ira, el codicioso lo consume la envidia. Ok, también ahí complementa y tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿cierto? Muy bien. Dice, la frase muestra un sentimiento descontrolado, algo que ya no puede ser manejado.
algo que aflora. ¿Por qué llegamos a esos niveles? ¿Por qué una persona puede llegar a esos niveles? De codiciar, de envidiar, inclusive, dice, matáis. Ya miramos eso. La contaminación del mundo, que no se deja llevar por las pasiones de lo que enseñamos. Sí, pero apunta que no tenemos cuidado, ¿cierto?, de observar diariamente nuestra relación con Dios, ¿sí?, y validarla a través de la Escritura. Muchas veces los creyentes se dicen, no, ya soy creyente, entonces se vuelven cómodos, toman entran a una zona de confort, si se podría decir. Yo ya soy creyente. Con ir de 4 a 7, listo, ya está. ¿Será que sí? Luego la Biblia no nos llama y el Señor no nos llama a tener una relación directa. Hablábamos anoche de muchas cosas que uno puede validar y evidenciar en cada uno de los que estamos aquí reunidos. La frase muestra un sentimiento descontrolado, ¿cierto? Vamos a 1 Timoteo, Timoteo 6, capítulo 6, versículos 8 y 9. Braulio, fuerte. Esto es lo que desatendemos de la ordenanza. Braulio. 1 Timoteo 6, 8 y 9. Puesto en pie. ¿Qué está leyendo, perdón? ¿Eso que tiene es una Biblia? No, así de acá. ¿Eso que tiene en la mano es una Biblia? Así. Ok, lea K2, solo por esta vez. ¿Qué dice? Ah, ok, entonces lea la Biblia. Ojo que mentir está mal. Mientras tengamos comida y ropa, estemos satisfechos con esto. Además, para los que la meta es ser rico, caen en tentación, son atrapados en muchas codicias necias y dañinas que los hunden en una ruina y destrucción. Ok, explique. Que pues con lo que el Padre nos ha dado, pues debemos estar, pues como dice ahí, satisfechos. Porque si el Padre nos da algo es porque Él sabe qué es lo que requerimos y no nos va a dar lo que es insuficiente. Caemos en pecado pues, al querer cosas que realmente no vamos a necesitar. Ok, bien. Debemos estar conformes a lo que el Padre nos ha dado pues, en el día a día. Muy bien, muy bien. Fíjese que eso es lo que la congregación ha olvidado, ¿sí? Porque día a día nos levantamos queriendo más, ¿sí? Y olvidamos lo que dice ahí, así que teniendo sustento y abrigo, ¿tenemos sustento y abrigo? ¿Cierto? Dice, estemos contentos con esto. ¿Cómo puedo yo explicar este versículo en nuestro contexto? ¿Sabe cómo? Así. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nada, así se explica. Porque es una realidad. Es una realidad. Eso quiere decir que cuando usted abra los ojos y vea el apartamento, la casa, ¿cierto?, la habitación en la cual está, lo primero que debe decir es gracias Dios porque tengo esto, ¿sí? Porque tengo esto. ¿Qué pasa si Dios le bendice? Porque Dios bendice, ¿sabía? ¿Qué pasa si Dios le bendice con otra casa, otro apartamento, otra habitación mejor? Se para de la misma manera y dice, Señor, gracias porque me permites tener esto y porque me diste bendición a mi vida mejorando mi situación. Así debe ser. Nunca nos olvidemos de lo pasado.
aunque muchos están arriba y Dios permite que bajen, porque es necesario, es necesario. ¿Qué se trata ahí? La epidemia del mundo contemporáneo. ¿Cuál es? El orgullo. El orgullo. Mi suegra tiene una frase profunda. Dice: hasta el gamín es orgulloso de su costal. Y dígame si no. Porque le dice al otro gamín: este costal cae más, yo lo llevo así, me lo pongo acá. Y él es orgulloso de su costal. ¿Sí? Y de ahí parta para arriba. Entonces, la epidemia del mundo contemporáneo, el orgullo. Entonces, versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Las riquezas luego son malas? No. Pero caen en tentación y en lazo. Pero por la Porque la gente- mala forma de desearlo. Quiero tener más y más y más. Paola está hablando. Deseándolo, como deseando enriquecerse de mala forma. Ok. No dándole, digamos, gloria a Dios por lo que sea ahorita. Si uno, pues, obviamente no es malo, pero tú tienes que agradecer. Pero si lo deseas de mala forma. Ok, el problema es vivir, respirar, anhelar, ¿cierto? Desarrollar su vida tendiente solo a volverse rico. Es una manera de ver diferente. Porque yo puedo trabajar, desarrollar mi trabajo, y si Dios me vuelve rico, amén, ¿cierto? Porque Dios permitió que yo tuviera dinero, desarrollo de mi trabajo, de mi habilidad, de mi constancia, ¿cierto? Pero si yo me despierto día a día a decir: hoy sí me gano la lotería, ¿qué cree que le diría yo? Que no se la pagan, porque No. Lo que yo le diría es que la lotería no se compra. Sí. Si se roban un celular, ¿por qué no van a robar? No, mentira. Pero venga, ojo, porque la suerte es del Señor. Lotería no se puede. Hay que trabajar para ganar. Tengamos claro eso, ¿cierto? Porque los que quieren enriquecerse, y esa es la clave, quieren, anhelan, desarrollan todo para. Yo quiero ser rico, yo quiero. Un estudiante una vez me dijo: profe, no importa lo que sea, pero yo voy a conseguir plata. No me importa lo que yo tenga que hacer. Así me lo dijo. Entonces yo saqué la mano y no. No, le di una respuesta acorde a su pensamiento, ¿cierto? Tratando de disipar ese pensamiento, sí, ese pensamiento hasta malicioso, peligroso, claro. Porque el día de mañana se le acerca a alguien y le ofrece cosas, ¿el qué va a decir? Que sí. Porque él tiene un propósito en su vida: hacerse rico, no importa cómo. Cuidadoso. Ahí es donde hay lazos, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que ojo lo que se está diciendo ahí. ¿Qué dice ahí Isaac? Aquí está, ¿qué habla? A ver, háblese. No escuché, ni creo que nadie. Fuerte, puesto en pie. Agradecer a Jehová por lo que tenemos, permite que llevemos una vida rica. Muy bien. ¿Por qué se recuesta? ¿Se va a caer la pared? Ah, bueno. Entonces, el agradecer al Señor por lo que tenemos permite que llevemos una vida alegre. Y fíjense que la frase apunta a tener mucho, medio o nada. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar esa práctica y esa vida. Así debe ser la situación. Continuemos entonces. Miremos el versículo 2 nuevamente. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis
¿Cómo funciona eso ahí? Espiritualmente. Y ardéis de envidia. ¿Sabes qué pasaba acá en Abel cuando este lo había matado? Y siempre, o sea, se iba envidiando porque había pasado como... Allá llega. Es la condición que el hombre desarrolla hasta tal punto literal. La palabra es clara. Dice, está en el griego, ¿cierto? Ser asesinado, dar muerte o matar, no es ni nada. Tiene que ver literalmente con quitarle la vida a alguien. Y de las pasiones, permitir que se desborde, ¿cierto? Nuestros deseos tranquilamente puede llegar a esa acción. Más cuando hoy no hay respeto por nadie ni por nada, ¿sí? Entonces queda muy fácil. La palabra es literal. Dice ser asesinado, dar muerte y matar. Entonces, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. O sea, no solo realiza el hecho grave, sino que la situación lo descontrola, ¿sí? A causa de. Miremos Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Muy bien, entonces, María Eugenia, Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a mis antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatua quedará expuesto al infierno del fuego. Ok. Entonces, mandamiento claro, obediente, viste que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿cierto? Mandamiento puntual. Cualquiera que matara será culpado de juicio, claro que sí. Pero yo os digo, ¿quién nos dice? Yeshua, ¿cierto? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Tiene la misma situación de juicio. Cae en la misma condición de quitar o privar vida, ¿cierto? Y cualquiera que diga necio o a su hermano será culpable ante el concilio, el grupo de sabios que determinan juicio sobre alguien. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que la situación, ¿cuál es aquí? La situación, ¿cuál es? Que el Señor Yeshua, ¿cierto?, aclara el concepto, ¿cierto?, y la validación de ser cuidadoso con los demás, a tal condición, ¿cierto?, de que presenta el juicio relacionado con el que mata. Eso es lo que hace el Señor Yeshua para aclarar. Continuemos. Versículo 3, vamos otra vez a Santiago. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Mana Estela, ¿qué dice? Mana Estela, tiene. Anoche no tenía audio. Esdras, ¿tiene audio? Ok. Capítulo 4, versículo 3. Gabriela. ¿Sí tiene? Ok, entonces escuchamos Esdras, versículo 3 del capítulo 4 de Santiago. ¿Sí o no? Sí, ya. ¿Me escucha? Ok, perfecto. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Santiago 4.
3. Pedís, dice pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso es, muchas gracias, Esdras. Entonces, es claro, no pedís y no recibís, porque pedís mal, ¿cierto? Y casi siempre eso es lo que hacemos. ¿Para qué pedimos? ¿Para suplir? ¿Sí pedimos para suplir necesidades básicas? A veces sí, a veces no. A veces sí y a veces no, ¿cierto? Mire, ahí está. El dinero es el todo de este mundo. Para pagar la deuda. Para pagar eso, ahí sí hay que seguir pidiendo, ¿cierto? Hay que mirar cuál fue el motivo de la deuda. Primera de Juan 3, 21, 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim, y cualquier cosa que pidiéramos la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, la situación de recibir está unida a la obediencia de realizar los mandamientos del Señor. Es claro. Si nuestro corazón no nos reprende, ahora sí, lo que pida el corazón, sí, el Señor le da lo que usted pida en su corazón, siempre y cuando su corazón sea circuncidado. Eso debe ser claro. Siempre y cuando su corazón esté sujeto a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y pida realmente con la intención que debe ser. Y cualquiera cualquier cosa que pidiéramos, ese cualquier cosa, ¿es cualquier cosa? Entonces, ¿qué es cualquier cosa? Porque yo leo cualquier cosa. En cuanto a las cosas del Señor. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibimos de Él. ¿Qué limita? ¿Dónde está el limitante allí? En cualquier cosa que pidiéramos. Porque es que sobre esto muchos han dicho y se han autorizado o reautorizado para decir: ¿sabe qué? Usted puede pedir lo que quiera. ¿Quiere un camión? Pida un camión. ¿Sí? ¿Quiere una casa de 50 mil millones de dólares? Pídala. ¿Ya? Tenemos un padre rico. Yo he escuchado predicaciones de esas. Dicen amén y todos amén. Reclame, pida. Declárelo, sí, es otra palabra que se declárelo. Píselo. También suena píselo, ¿cierto? ¿Qué dice Javier? Es que Proverbios 24 dice que el perezoso no hará causar invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Eso es, básicamente. Número 1, condición, hay que trabajar. ¿Sí? La pereza se debe alejar. Pero aquí, en este versículo, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Ya? Y está avalado por lo que sigue, porque guardamos sus mandamientos. Luego, lo que pedimos debe estar medido o equilibrado por lo que conocemos de mandamientos o por los mandamientos, ¿sí? Entonces ahí es donde debemos enfatizar y ahí es donde Dios no rehúsa a sus hijos. Además, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, nada que hacer. Es la manera como se debe pedir. No es que Señor, yo quiero esta piscina más grande. Una piscina. Quiero una casa con piscina. De pronto en medio de su misericordia Dios se la da. ¿Sabe cuántas veces usa usted la piscina? Un mes seguido. Y después le cansa hasta limpiarla. Hasta limpiarla. Otra vez hay que limpiarla. Entonces, mire lo que estamos diciendo. A veces pedimos sin razón, simplemente porque queremos, de acuerdo, ¿cierto? Para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. Ahí debemos tener una medicina. Yo le dije: Señor, y estamos orando, Señor, danos un lugar más grande, ¿lo necesitamos? Sí, ¿cierto? ¿Ya? Un lugar especial.
Y salí, íbamos con Luzael, la cogía de la mano, no sé qué, vimos allí a 2 cuadras, vimos una casa, un primer piso, dice se vende, y yo dije, Luzael, llame. ¿Qué creen que hice? Llamé. Buenas tardes, sí, para averiguar por la casa. Sí, es un casalote. Entonces un casalote chévere porque uno puede formarla, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Adivinen. A ver, ¿están sentados? 1.300 millones de pesos. 2 cuadras, 1.300 millones de pesos. Hágame el favor. Aquí a la vuelta averigüé otro. Yo he estado averiguando 1.500 millones de pesos. Aquí al lado de la iglesia cristiana que queda ahí. ¿Sí la han visto, no? Ahí donde parquean, sí, ahí donde parquean. Justo al lado vendieron eso, 1.500 millones de pesos. ¿De cuántos metros? No me acuerdo. Pero es grande, es grande. Estos lotes son grandes. Supongamos que sean doble de esta. Porque el frente es como de 10 metros. Pero venga, ¿qué creen que hice? Muchas gracias. Sí. Pero ahí estamos pidiendo más, pastor, porque lo que necesitamos es un salón alquilado mientras tanto. Puede ser, sí, puede ser. Entonces, o de pronto no estamos pidiendo. Sí. Solo les cuento ahí. Todo eso para decir que hay que pedir lo que necesitamos. Entonces necesitamos un lugar más amplio, ¿sí? Para que usted tenga la oportunidad. ¿Qué pasaría si el papá y la mamá de Lina vinieran? Si el esposo de mi hermana Alba viniera, si papá, mamá, abuelo, abuela, ¿cierto? Sobrino, ¿qué pasaría, Paola? ¿Sí? ¿Qué pasaría si los hermanos de Libardo? ¿Qué pasaría si toda mi familia? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría ya, Jackie, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿A dónde? Se va a tocar ya estar en un lugar como para 300 personas o 200. El número lo pone Dios, ¿sí? Nosotros debemos orar. Nosotros debemos orar por el lugar. Dios sabrá dónde nos lleva, ¿ok? Entonces pensemos en eso. Muy bien, versículo 4 del capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Este versículo y todos los anteriores, como toda la Biblia, lo debemos grabar. ¿Sí? Porque es importante que lo tengamos presente. Fíjese cómo empieza, dice, oh almas adúlteras. Y eso tiene una condición, ¿cierto? Muestra que su esencia está contaminada por el adulterio, porque apunta al alma, oh alma adúltera. Y el alma es la esencia, ¿cierto?, que recoge el Señor después. Así que si hay contaminación en el alma, ¿qué se espera de la persona? ¿Qué se espera de la persona? ¿Y qué propone un alma adúltera? El adulterio muestra la identidad de esas personas, personas que desean estar con uno y con otro, porque eso es el adulterio, con uno y con otro, ¿cierto? O con uno y otro, o con una y otra, ¿sí? Aunque hoy en día, ¿sí? Entonces coloco Dios y el mundo, porque realmente es la situación que nos importa, Dios y el mundo. Y no podemos estar jugando en esos dos lados. No podemos tener condición de tener alma adúltera. No podemos permitirnos, porque somos sellados por el Rúa.
Y si decimos somos templo del Espíritu, ¿qué tenemos que hacer allá? ¿Qué tenemos que hacer allá? Ahora, ustedes me podrían decir, pero el pastor está hoy muy duro. Queden aquí, no, aquí no. Pero ojo, porque no se determina solo la acción física, sino la condición espiritual. ¿Sí? Y ahí es cuando usted determina tener un Dios diferente a su Dios. Eso se constituye como adulterio, como fornicación. Decíamos anoche les decía a algunos, a mí me gustaría saber qué es lo que están pensando en este momento, mientras yo he hablado. ¿Sí? Algunos, me gustaría saber inclusive en qué están soñando. Oh, ¿cierto? No tenemos espacio, si no nos pararíamos y nos sentaríamos. Hagamos el esfuerzo. Decía anoche también, ¿qué decía anoche? En cambio, cuando vemos una película, ¿nos dormimos? No. Mire, les digo esto, póngale cuidado. Si la película está buena, no se duerma. No se duerma. Oh. Pero también decía, oído, pero lo que yo digo aquí es para que pensemos en las cosas. Pero también yo decía anoche, a mí me gustaría saber qué estamos pensando cuando estamos cantando. ¿Sí lo decía anoche? Sí. ¿Qué estamos pensando cuando cantamos al Señor, Dios Todopoderoso? ¿Qué pasa por nuestras mentes? Si realmente cuando decimos, canta al Señor, si estamos cantando al Señor o estamos repitiendo tan solo unas palabras. ¿Hacemos repetición de palabras o consolidamos y decimos a nuestro Dios lo que realmente es? Esto es para que pensemos. Hay que validar eso. Entonces, el adulterio muestra la identidad de esas personas que desean estar con uno y con otro, ¿sí? Aquí y allá, Dios y el mundo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Primera de Juan, Hermana Gladys. Pero la hermana Gladys no, porque tiene gripa. A ver, Lisbeth, ¿dónde está? Puesta en pie, Lisbeth. ¿Ya? Ya me puse. Ok. No ames al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso. Claro, el versículo. Y puntual, ¿cierto? Tiene que ver con eso. No améis al mundo. Oído, no améis al mundo. Vamos a mirar cómo es amar al mundo, ¿cierto? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Casi que hace relación de que se es o no se es. Si usted ama al mundo, el Padre no está con usted. Pero si usted ama al Padre, ¿cierto? Él se encuentra con usted, pero eso indica que usted no participa del mundo. Es totalmente claro, ¿cierto? El Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
todo lo que hay en el mundo. Aquí no se trata de meternos en una vitrina, ¿no? Se trata de ser realistas y mirar lo que está afuera. Dice, los deseos de la carne. Empieza a dar las listas. La Biblia es un libro de listas, ¿cierto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son? Sí, fornicación es uno. Sí, puede ser, sí, de hecho, sí, chisme. ¿Qué otro? ¿Querer algo? Codiciar. Codiciar, robar. Esos deseos, ¿cierto? Son deseos de la carne, que reclaman la carne. Y en los deseos de los ojos, codiciar, sí, porque es lo que usted está mirando. La envidia, es como más bien de caga y tan gordo, sí, es verdad. ¿Qué otro? Deseo de los ojos. Todas esas, muy bien. Y la vanagloria de la vida, ver la vida y su esplendor. Todo lo que me ofrece la vida, el mundo lo que me ofrece, riquezas, ¿cierto? Vestidos caros, automóviles preciosos. Como hizo Satanás con Yeshua, que me mostró el mundo y si lograra todo eso. Ahí está la razón fundamental, ¿cierto? Porque el mundo está gobernado por el devorador. Dice, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, hacer relación al mundo implica, ¿cierto?, que quien domina el mundo, ¿quién es? Satán, el Satán, ¿cierto? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. ¿Cómo es que decimos en Shabbat el nombre de Satán? La tradición dice que no podemos mencionar dioses en Shabbat, ¿cierto? O en nuestras vidas, nunca. ¿Y entonces qué hacemos? Una cosa es mencionar en cuanto a lo que está en la palabra, que es como el decir, otra cosa ya es adorar, que es lo que sea amor, que es oído lo que voy a decir. Es sencillo. Esto se lo escuché al pastor Jim hace rato. Él dijo, Dios no puede inducirnos al pecado. Y en la Biblia literal se habla, y cuando uno está leyendo dice Satanás, dice Baal, ¿sí? ¿Sí leen? Dice Tamuz, Moloch, y entonces la condición y a donde se apunta es a la idolatría y a seguirlo, pero para efectos de claridad, ¿cierto? Y de estudio se puede, ¿ok? No seamos más dogmáticos de lo que debemos ser, ¿sí? Estamos estudiando y estamos desarrollando una enseñanza. Hay que aclarar, porque yo, como conozco mi auditorio, dice, uy, este está en real. Hay que aclarar. Entonces, sigamos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde leíamos eso? Claro, pues es que digamos, coherente, bueno, Eclesiastés habla, digamos, de todas las vanidades, digamos, que hay en la vida, que es todas las pasiones del mundo, pero llega a la conclusión de que no es importante es guardar los mandamientos de Dios. Creo que pues concluye Salomón cuando termina de hablar de todos los derechos, de todo lo que él vivió bajo la tierra, muy bien, pudo emprender, decía pues que lo más importante era mantener los mandamientos. Vanidad de vanidades, ¿cierto? Ok, pero hoy leíamos esto. ¿No leímos un salmo? ¿Qué decía el salmo? No lo miren. ¿Qué decía? ¿Quién está hablando? ¡Oh! Muy bien. ¿Cómo es? A ver, todos, Salmo 125. Todos, Salmo 125.
Sí. Como te decían que es firme y es para siempre. ¿Y qué es para? Siempre. Ah, ok. Los que siguen, los que están, ¿cierto? Dios, ¿cierto? Es para siempre con nosotros. Ya no lo leamos, ya no. Muchas gracias. Lo curioso es que versículo a versículo lo dijimos. Muy bien. Continuamos entonces. Lucas 16:13. Rápidamente, Lucas 16:13. Lucas 16:13. Jacqueline. Ellos fueron y hicieron saber a nosotros y no de ellos creyeron. 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará el otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No puede servir a él y a los. Ahí está, listo, ¿ok? Para dar puntada ahí. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que es la propuesta del mundo en general, las riquezas. Continuamos entonces con el versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, puntualicemos la amistad, pero qué es tener amistad con el mundo? Lo hemos estado diciendo, ¿cierto? Complementar. La palabra dice del griego, ¿cierto? Es filia, ¿cierto? Que mucho caridad, amistad, tiene que ver con mucho cariño, no caridad, mucho cariño, y tiene que ver con la amistad. Entonces, cuando hablamos de esa palabra, es demasiado cariño hacia algo, hacia el mundo. El amor se desborda hacia el mundo. Ahí apunta la amistad del mundo, ¿sí? A lo que debemos, o de lo que debemos cuidarnos. Esa palabra deriva de otra palabra griega, que es philos, ¿cierto? Propiamente querido, amigo, activamente amar, amistoso, dice todavía como sustantivo asociado vecino, amigo, ¿cierto? Entonces viene directamente de esa raíz que profundiza, o que más bien aclara, dice amigo, activamente amar el mundo. Ahí es donde tiene la situación de desarrollar amistad, ¿cierto?, con el mundo. Cuando yo amo el mundo, desarrollo amistad. La palabra philos es una de las palabras que se utilizan para amor, ¿cierto? No se le olvide que el griego es muy versado en las palabras de amor. Hay varias palabras, ¿cierto? Ok. No, acá no. ¿No las he enseñado o sí? Sí, justo aquí. Esas son, ok, muy bien, esas son. Continuemos. Entonces tenemos esa condición. El ser humano, ¿cierto?, en una suprema observancia del mundo. ¿Qué nos produce el mundo? Dinero, claro, sí. Orgullo es lo que da el mundo. Perversión, desde luego que sí. Muestra perversión, codicia. Son cosas que están en medio del mundo. Deseos carnales, profundos deseos carnales, engaño, pero también condenación. Esa es la propuesta del mundo. Y a lo que le está dando la espalda la mayoría del mundo o de las personas es al nombre del Señor, ¿cierto? Elohim, nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Qué se otorga? ¿Qué otorga el Señor? Amor en todas sus variantes, ¿no? No solo filos. Shalom, y eso es paz. Cuando yo entro a una relación directa con el Señor, encuentro paz, encuentro shalom. Shalom en mi vida, shalom en mi hogar, shalom con mis hermanos, ¿sí? Pero también inmediatamente, y lo más profundo, nos conduce a salvación, una relación directa con el Señor. Son las partes opuestas, por eso el verso enfatiza en lo que está mostrando. 5.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo el versículo? Dice, la frase podría expresarse así: ¿pensáis que no tiene sentido la Escritura que dice el Espíritu que habita en nosotros nos anhela celosamente? La condición de Dios, porque Dios es un Dios celoso, lo vemos, Éxodo capítulo 25. No te inclinarás a ella. ¿A quiénes? Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Elohim, fuerte, celoso. No se le olvide nunca. Tiene la condición de ser fuerte, pero también es celoso. Y el celo va en relación directa a las cosas que te alejan de Él mismo. Ahí es donde se evidencia. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir eso? Que los que deciden en su vida aborrecer al Señor, ciertamente tienen el castigo y la consecuencia de que hasta la tercera y cuarta generación hay sentencia para ellos. Luego entonces, alguien que un padre aborreció al Señor, ¿está sentenciado a eso eternamente? ¿Cómo puedo librarme yo de esa sentencia? De rodillas delante del nombre, ¿cierto? Diciendo, Señor, mi vida, yo no sé mi papá, mi vida te la entrego a ti. Yo no sé mi abuelo. De hecho, no sabemos ni de los abuelos ni de nada. Hagamos un ejercicio, ya hemos hecho este ejercicio, pero lo vamos a validar. ¿Usted sabe el nombre de su papá y su mamá? Claro. ¿Se sabe el nombre de su abuelo y su abuela? ¿Por parte de papá? ¿Por parte de mamá? ¿Y dónde está el conocimiento de nuestros ancestros? ¿Se sabe el nombre del papá y la mamá de su abuelo? No. ¿Se sabe el nombre del papá y de la mamá del abuelo de su abuelo? ¿Hasta dónde llegamos en conocimiento nuestro? De nuestra familia. Todo es claro, ¿cierto? Todo es claro. Y todos decimos que venimos ¿de quién? De Noé. De ahí para adelante sí todo, ¿cierto? Allá sí todos apuntamos, ¿o no? ¿No? Claro que sí. Entonces, ojo lo que estoy diciendo, porque es muy importante conocer de dónde venimos. Muchos de ustedes serán judíos de sangre, ¿sabían? Nos acordamos de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Pues eso es lo más importante. ¿Será que sí? Pues digo ahorita que estamos en la... Lo más importante es considerarnos hijos del Eterno, nada que hacer, ¿ya? Que a través de su desarrollo histórico y de herencia nos permitió, ¿cierto?, conocer a Abraham y a ellos. Pero debemos enfocarnos en el campo espiritual allá. Dice versículo 6 del capítulo 4, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Puntual, ¿cierto? Dice la palabra soberbio. Dice, a ver, Lina. Superéfonos del 52, 28 y 53, dice apareciendo por encima de otros. Conspicuo, figurativamente soberbio. Eso es soberbio, ¿listo? Esa es la palabra soberbio. La palabra humilde dice deprimido, mire lo que dice, de derivación incierta, deprimido, ¿sí? Humillado, dice en circunstancia o disposición, humilde condición, dice humilde. Entonces fíjese que esa es la actitud que deberíamos nosotros de pronto presentar delante del Señor. ¿Cuál? Humildad. Humillarnos delante de Dios.
humillado, ¿sí? ¿Y cómo es humillarme delante de Dios? Dejar lo que yo soy y postrarme delante de Dios. Eso es lo que es. Por eso es que al soberbio lo mira de lejos, y por eso es que a los humildes, ¿cierto? Y da gracia a los humildes. Que pues eso hace alusión también a lo que el rabino decía esta mañana del rico y Lázaro. Sí. Pues bueno, está súper, pues claro que el pobre, el mendigo, pues sí logró entrar al reino de Dios, mientras que el rico pues no lo logró. Ok, ojo que entró al Seol, lugar de los muertos. ¿Sí? Ok, entonces, perfecto, muy bien, Nina, en cuanto a eso. Eso es la condición y el ejemplo especial. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que debemos hacer. Dice la palabra someterse, dice subordinar, reflexivamente obedecer, bajo, sometido, sujeto y sumiso. Para tener claridad sobre la palabra someteos. ¿A quién debemos ser sumisos? ¿A quién debemos ser sujetos? A Dios, ¿cierto? ¿Somos sumisos a Dios? ¿Podría entrar a validarlo yo? ¿Cómo? ¿Somos sujetos a Dios? Podría entrar a validarlo también. Si el Señor habla de su Shabbat, ¿cómo andamos en Shabbat? Estar bajo los lineamientos del Padre es lo que fundamenta el estar sometido, ¿cierto? Ya no tengo el control de mi vida, más bien Dios es quien lo dirige o quien dirige mi vida. Es la propuesta de estar sometido al Señor. El control de mi vida está en las manos de Dios, ¿sí? Debo meditar si a mi Señor le agradan mis acciones antes de hacerlas. No las hago y digo, ay, como que esto no le gustaba. Antes de hacerlas. Antes de hacerlas. Mire, esto es claro. Cuando uno hace cosas malas, del interior de uno se evidencia. Uno sabe que está haciendo cosas malas. Porque el Señor nos coloca su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Así el mundo diga que son buenas. ¿Y qué tiene de malo? El que trabaja en una ¿cómo se llama? En una empresa de mensajería, ¿sí?, que manda a Estados Unidos, y ahí dice, hay un letrero prohibido entonces enviar dólares. Ellos tienen la autorización para mirar los paquetes y volverlos a enviar. Entonces usted encuentra los dólares y dice, ¿qué hacemos con estos? Y ahí le dicen, no, repartámonos. Igual van a llegar allá a la DIAN y allá se los van a robar. Si se los toman allá, ¿por qué no los cogemos acá? Entonces uno, pues sí, cojamos, está bien. Aunque el mundo diga que está bien, uno sabe que está haciendo obras malas. Entonces eso no hay nada que hacer sobre eso. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo, dirá de vosotros, ¿sí? Ahí está la clave, hay que resistir, pararse en contra, presentar fuertemente resistencia, oponerse, oponer, resistir, contradecir inclusive, no soberbiamente, sino con la palabra de Dios. Dice, el diablo es un enemigo poderoso, puede causarnos la muerte física y espiritual. ¿Sabían eso? ¿Sí lo sabían? Claro. Bueno, hoy quiero enseñárselo o recordárselo, porque ciertamente está interesado en la muerte espiritual y aún física de los creyentes. Entonces ahí está. ¿Qué tal la frasecita, cierto? El león saliendo corriendo, sale corriendo porque
se le enfrentaron. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Luisa, rápidamente. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? No solo usted, a usted le pasan las pruebas, no solo usted es el doliente. Hermanos en todo el mundo tienen situaciones difíciles, pero ¿qué? Resistid, ser sobrios. Y tener la condición de sobrio es poder ¿qué? Analizar, evaluar y actuar de manera correcta o adecuada, ¿cierto? Sed sobrios y velad. ¿Velad qué es? Detenerse no solo en la noche, sino continuamente. Estar presto delante del Señor, velando. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a la oveja débil. ¿Para qué? Para devorarla. Entonces tengamos en cuenta eso. Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No dejemos parte, ¿cierto?, de nuestro pensamiento o de nuestro cuerpo para que el diablo se meta por ahí. Por una endijita, por un espacecito, por ahí se mete. Hay que sellarlo. Hay que pedirle al Señor que envíe sus ángeles en relación a nosotros y que el Rúa nos alerte de la situación. Eso es lo que propone. Versículo 8, ya casi vamos llegando a la primera parte. Acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Es muy diciente el versículo, dice, es estar próximo, ¿cierto? Establecer contacto con el Eterno, acercarnos a Dios es eso. No es simplemente venir acá, es establecer contacto directo con Dios, para que usted se vuelva, ¿qué? Seguidor de Él, adorador de Él, observante de Él. Esa es la condición. Dice, es una relación verdadera, no por interés o porque me conviene. Yo voy, ¿cierto?, porque hay algo que me interesa. Yo voy, ¿sí?, porque mi mamá quiere que vaya. Yo voy porque mi papá me obliga. Yo qué voy a saber cantidad de situaciones que hay o que existen. Pero debe ser una relación verdadera, transparente con el Señor, acercándose a Dios, ¿cierto? Dice, se debe meditar en nuestras acciones para poder limpiar nuestras manos. Desde luego que sí, porque lo que contamina nuestras manos son las acciones que realizamos, lo que procesamos, lo que pensamos y evidenciamos a través de las acciones. ¿Es claro? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿He hecho entender? Ok. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuáles son los de doble ánimo? Los que hoy sí y mañana no. Hoy quiero, mañana ya no. ¿Por qué el mañana ya no? ¿Por qué? Porque siempre hay una circunstancia que se presenta como mejor. Entonces ya no quiero. Y estamos jugando continuamente, ¿cierto?, en esa situación y en ese tome y deje. No debe ser así. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Claro que sí. Claro que sí. Dice la palabra afligir, dice del griego 5003, ser miserable, ¿sí?, darse cuenta de la miseria propia de uno. Fuerte, ¿no? Afligir. Eso es lo que debemos tener en cuenta y poder ver. Darnos cuenta de la miseria propia de cada uno.
¿Qué es lo que está mal en mí? La tristeza o el lloro, más bien, dice afligirse, sentimiento triste, lamentación, lamentar, llorar, luto, para la palabra lamentar. Y para la palabra llorar, dice gemir. Dice que no es un lloro simplemente, dice de afinidad incierta, gemir, llorar a gritos. Y eso es lo que debemos hacer al reconocernos con deficiencia delante de Dios, ¿sí? Llorar, pero con exclamación de grito. Risa, la risa es a veces deseable, pero no cuando refleja frivolidad mundana. Salmo 126:2, ¿qué dice? Rápidamente, Víctor. Salmo 126. Salmo 126:2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Hashem con estos. Ok, de esa manera sí la alegría es evidente, pero no esa risa burlona o afligida, ¿cierto? Que nos debería llevar la consecuencia o la acción de la maldad. Así sí. Miremos el último versículo, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él. Amén. Así debe ser, ¿cierto? Entonces, el humillar es deprimirse, figurativamente, de humillar en condición o corazón. Ahí es donde es la clave. Cuando tú te humillas de corazón delante del Señor. Allanar, bajar, humildemente humillar. Viene esa idea de colocarse al nivel del piso, ¿sí? Delante de Dios. Hay personas tan soberbias que no se humillan ni delante de Dios. ¿Las hemos visto? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué deciden hacer su voluntad antes? Porque deciden hacer su voluntad antes que la del Padre. Esas personas deciden hacer su voluntad, andar por sus caminos y dejar a un lado al Padre. Dice, negándose la oportunidad de establecer un encuentro genuino con el Eterno, porque realmente eso es lo que pasa. Se niegan esa oportunidad ante el Señor. 1 Pedro 5:6. 5:6. Betty, 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo. Eso. Luego, humillarse delante de Dios no debería costarnos, porque la Escritura dice que debajo de la poderosa mano de Dios, y cuando el verso dice que es poderosa, humillarse no debería costarnos, porque si la mano de Dios es fuerte y poderosa, deberíamos tener en cuenta la consecuencia de no humillarnos delante de Él. Es clave. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Así es que se hacen grandes los hombres, humillados delante de Dios, porque Él es quien los levanta, ¿cierto? Amén. Rápidamente, conclusiones de esta tarde. Conclusiones, ¿para qué? Para que mi vida no esté controlada. Eso, para que mi vida no esté controlada por el mundo, debo, ¿qué debo? Número 1, todos. ¿Sí? Número 2. ¿Sí? Número 3. Debo pedirle al Padre lo que sirva para la edificación de mi vida. ¿Sí? 4.
Desde luego, ¿sí o no? Acabar la amistad con el mundo. Siguiente. Eso permite que yo me cuide, ¿cierto? Porque hay un Dios celoso que me está observando. Eso es. Debo dejar de ser soberbio y trabajar en la... A ver, lean ustedes. Debo dejar de ser soberbio y trabajar en la humildad. Ah, bueno. Muy bien. Resistir al diablo. ¿Sí o no? ¿Otro? Limpiar mis manos de las acciones mundanas. ¿Es claro? Esa es la conclusión de lo que hemos hablado hoy. ¿Sí hemos hablado de esto?